Muy bien, seguimos en No Mentirás. Quiero saludar a nuestros invitados. Tenemos a dos invitados para hablar de encuestas. Estamos muy cerquita de la noche de las elecciones. Lo saludo a Manfredo Bravo, que está en nuestro estudio. ¿Cómo estás, Manfredo? Un saludo, Jimena. Ahí está Marcelo también. Sí. ¿Qué tal, Marcelo Silva? Buenas noches. Jimena, un gusto, un privilegio poder conversar con usted. Un cordial saludo a Manfredo. Un abrazo. Bien, vamos a hablar de encuestas. Ya las vieron, las que publicó hoy la Red Unitel. Hay otras que ha hecho Captura Consulting para Poder y Placer. Y es llamativo. Quiero arrancar con Marcelo a ver si tiene memoria, por favor, de algún caso donde los resultados, siendo que coinciden las fechas de medición, sean totalmente diferentes. Voy a poner, por favor, Alcaldía de Santa Cruz es el caso más llamativo. Ponemos, por favor, esto en la pantalla completa, pongámoslo. En la pantalla completa, por favor. En la intención de voto de la Alcaldía de Santa Cruz, Marcelo, Captura Consulting mide y da 31.7 para Gary Áñez y 31.1 para Johnny Fernández. Y en el caso de C.S. Mori, marca 33.7 para Gary Áñez y 25.3 para Johnny Fernández. Entonces, estamos hablando de que en un caso la diferencia es de 0.6% y en el otro caso esa diferencia crece, fíjense, hasta 8.4%. Cuando estamos hablando de la intención de voto, por supuesto que esto se pronuncia cuando uno va y ponemos el otro cuadro a los votos válidos. En los votos válidos, la encuesta de Captura Consulting marca 33.1% para Gary Áñez, 32.5% para Johnny Fernández. La diferencia se mantiene. Vamos a sacar ahorita el cálculo, da 0.6%. Y en el caso de Captura Consulting, son los mismos días, le quiero contar. Hay un solo día de diferencia. Después son los mismos 7 días de cada uno. Y hay un día de diferencia. Y miren, por favor, la diferencia se vuelve de 38.1 a 28.7, 9.4. Marcelo, ¿por qué puede pasar esto? Porque eso va a confundir a la gente. Sí, sin duda alguna, Jimena, gracias por tocar el tema. Esto es muy importante. Quiero comentarle algo que es fundamental para que no se den falsos debates. Las encuestas electorales, preelectorales, por supuesto, porque hay otros elementos de medición postelectorales, que es la boca de urna y el conteo rápido, están reguladas por ley, por lo tanto no son un elemento privado, son un elemento público. Hace poquitito el movimiento al socialismo ordenó la creación de una comisión en la Asamblea Legislativa para investigar las encuestas, concretamente la encuesta de C.S. Mori, ¿no? Y esta comisión, me parece, está formada por un desconocimiento de la norma. Las encuestas preelectorales ya tienen un control de calidad y tienen una instancia de fiscalización que además establece si las encuestas han cumplido o no han cumplido los parámetros, si las encuestas son confiables o no son confiables. Esa instancia es el órgano electoral plurinacional a través del CIPTE. Quiero decirle que para hacer encuestas, no cualquiera puede hacer encuestas preelectorales, eso dice la ley. No cualquiera puede hacerlos y mucho menos no cualquiera puede publicarlas. Para publicarlas, usted tiene que ir al CIPTE, al Servicio Intercultural de Fortalecimiento de la Democracia. El CIPTE revisa la ficha técnica de la encuesta y da la autorización para que esa encuesta sea publicada. No es que cualquiera puede agarrar, hacer encuestas y publicarlas, precisamente para evitar lo que usted está mencionando. Primero, que las encuestas lleguen a diferir en gran manera del resultado final y puedan haber resultados absolutamente diferentes en el mismo tiempo en el que se toman las encuestas y, por supuesto, entre comillas, utilizando la misma metodología. 3 cosas fundamentales y con esto cierro. Primero, ¿cómo ha sido tomada la encuesta? ¿La encuesta ha sido primero presencial o telefónica? Las dos son telefónicas. Mire, Marcelo, las dos son telefónicas.
ahí va la primera diferencia. Porque ya de entrada hay un sesgo. Y el sesgo es, en algunos casos ya no es tan grande el sesgo, por la utilización del teléfono, pero solo se encuesta a las personas, a diferencia de las presenciales, que solo tienen teléfono, ¿no? Ese es el primer sesgo. Estudios, y Manfredo lo debe saber en ciencia política, ya te establecen que ese sesgo en algunos lugares puede ser altamente importante, porque solamente se va a consultar y solo se va a preguntar a las personas que tienen teléfono. Las personas que no tienen teléfono no participan de esa encuesta. El segundo elemento es la fórmula. ¿Es aleatoria totalmente o no es aleatoria? Eso significa las dos son aleatorias. Ahí hay que ver ahí la fórmula. La fórmula establece la densidad de lo aleatorio, Jimena. Esto significa, lo aleatorio, para que la gente nos entienda, es al azar. Usted mete una fórmula, ¿no? Y esta fórmula dice, usted tiene que entrevistar en tal manzano, en tal calle, en tal número de casa a la persona. Y usted tiene que entrevistar a la otra persona. Es decir, esa fórmula que se utiliza, y eso es mucho más técnico todavía, nos permite tener una confianza mayor de lo aleatorio. Significa que la encuesta no tiene un grado de concentración en un solo lugar, ¿no? Es como un es como una olla de comida donde usted revuelve primero la olla y prueba y sabe, por lo poquitito que ha probado, este es el sabor, está rica la sopa o no está rica. Si usted no revuelve eso y toma la sopa de un lugar solo concentrado, puede darle una falsa imagen. Y el tercer elemento es el momento, como usted lo ha mencionado, de la encuesta. Por supuesto que las percepciones electorales pueden variar de una encuesta a otra en función de los días en los cuales se realiza la encuesta. Usted nos ha aclarado que esos 3 días, que hay una diferencia de un solo día. Marcelo. Y voy a poner el cuadro, por favor, comparativo de todas las encuestas, para aclarar bien el tema de las fechas y el tema del margen de error de cada encuesta. Ya, si tenemos, por favor, el de alcaldías, vamos con eso. En pantalla plena para que todo el mundo pueda verlo, porque tiene muchos números. Concéntrense en 2 columnas, en la quinta y en la sexta. Arriba dice primera, segunda, tercera, quinta y sexta. Quinta y sexta. La quinta del 14 al 21, fíjense, esa es captura para poder y placir, captura consulting. La sexta del 15 al 22 de febrero de CS Mori para Unitel. Marcelo, la diferencia entre las dos encuestas es un día. Número 1, el margen de error de captura consulting, más menos 4.6%. El margen de error de la encuesta de CS Mori y Unitel, 8.4%. Primer dato enormemente llamativo. Mismo margen de error, misma fecha, es decir, la diferencia de fechas es prácticamente nula. Ninguna de las dos toma el debate que hubo en la red Unitel. Y en instantes vamos a mostrar una parte de ese debate. Pero fíjense cómo se explica esto, porque son las mismas fechas, es el mismo margen de error. ¿Qué puede ocurrir, Marcelo? Lo que pasa, entonces ahí está la confiabilidad de la tabulación y la inferencia que se hacen de los datos, ¿no? Ahora, el trabajo de una encuestadora es tabular, ¿no?, los resultados y hacer la inferencia, ¿no? Eso significa ordenar, sistematizar los datos. Ahora, Jimena, y esto vuelvo al tema de base. Las encuestas, vuelvo a decirle, no son un tema privado, no son de empresas privadas o no son de responsabilidad de empresas privadas. Jimena, las encuestas son un tema público porque están reguladas por ley y hay una institución llamada a vigilar la calidad, certificar la calidad de las encuestas. Podríamos haber optado porque todos hagan encuestas y cada uno publique y tenga credibilidad en sus encuestas. Libre mercado, hacer lo que uno quiera hacer y demás. No, el sistema electoral boliviano decidió, para evitar distorsionamientos, para evitar trampas, para evitar la tendencia a carro ganador, etcétera, etcétera, que las encuestas sean legalizadas, sean regularizadas, sean reguladas por norma. Y eso es a mí lo que me preocupa. Cuando usted tiene duda de una encuesta, ¿sabe a quién le tiene que preguntar? Aparte de la encuestadora, al órgano electoral.
Y el órgano electoral tendrá que decir, mire, he recibido la ficha técnica de la encuestadora y esta ficha técnica cumple los requisitos metodológicos básicos para poderla publicar. Y si no cumple esos requisitos básicos, el órgano electoral y el CINTE concretamente tiene que decir, señores, no, esta encuesta no puede publicarse. ¿Por qué? Porque sus márgenes de error son demasiado altos. Y cuando los márgenes de error son demasiado altos, pueden evidentemente ya presentar distorsión en los resultados. No ha sido tomada bajo los parámetros establecidos. El órgano electoral aceptó las encuestas telefónicas cuando hubieron 2 o 3 recursos en la anterior elección que precisamente cuestionaban la fidelidad de las encuestas telefónicas. Pero el órgano electoral decidió darlas por válidas y, por supuesto, permitió la publicación de esas encuestas. Usted debe recordar esos recursos. Entonces, no solo hay que preguntarle a las encuestadoras, Jimena, hay que preguntarle al órgano electoral si para ser publicadas estas encuestas han cumplido los requisitos técnicos establecidos. Bueno, en el caso de la encuesta de Captura Consulting para Poder y Placer, se ha seguido todo el procedimiento, ¿no? Nos imaginamos que si Esmori ha hecho lo mismo. ¿En qué consiste el procedimiento para que la ciudadanía sepa? Se decide hacer una encuesta, se debe enviar el cuestionario al tribunal electoral que se elabora. El cuestionario se envía. El tribunal tiene 5 días para decir, están bien las preguntas, esto está mal, cambie esta alternativa porque no es correcto pedir esto. Hace algún tipo de observación, hay que volver a enviar, el tribunal vuelve a responder y cuando dice, ok, se va al campo, ¿no? Y recién ahí se hace la medición. En el caso de Captura Consulting, del domingo 14 al domingo 21, esas fueron las fechas, se envía al tribunal y el tribunal tiene 24 horas para decir, hay esta observación o ya pueden publicar. Después de que dice pueden publicar, recién se lo puede hacer. Ese es el minuto en que lo puede hacer y además hay que decir que la empresa que contrata no debe ver los resultados hasta que el tribunal electoral los aprueba. Quiero mostrar esto, porque esto es algo que normalmente no se muestra. Estamos en la pantalla, vamos por favor. Es algo que es obligatorio ahora, pero que no todas las empresas lo están cumpliendo. ¿Qué significa esto? Generar siempre 3 escenarios posibles. El primer escenario, el puntual, es el que da cualquier encuesta, que dice este tiene 30, 26, este tiene 40, este tiene 28. Ese es el dato puntual. El segundo se llama límite inferior. ¿Qué es el límite inferior? El que marca el peor desempeño de ambos candidatos o de todos los candidatos. El peor desempeño. Y el límite superior es el que marca el mejor desempeño de todos los candidatos. En este caso, miren por favor, si vemos solamente la intención de voto, Gary Áñez 31.7, Johnny Fernández 31.1, la diferencia está en rojo, al medio 0.6. Este es uno de los escenarios. En el otro escenario, en el límite inferior, en el peor desempeño de los candidatos, Gary tiene 27.5, Johnny 23.3. La diferencia a favor de Gary es de 4.2. Esto es obligatorio presentar. En el caso del límite superior, Gary tiene 36.1 y Johnny en el mejor desempeño saca 40.2, en el mejor desempeño de ambos. En este caso vemos que gana Gary por 4.1. La misma encuesta, Johnny, perdón, por 4.1. ¿Qué quiere decir esto? Esto se hace para que la gente no diga ¿por qué ganó este si la encuesta decía que ganaba el otro? No, abre esta posibilidad. Vamos a la parte de abajo, a los votos válidos. Lo mismo, están los 3 escenarios, el puntual, el límite inferior y el límite superior. Ahí está, pueden verlos ustedes. En un caso la diferencia es 0.6 para Gary, en otro 4.2 para Gary y en el otro es 3.9 para Johnny. A eso se refería, me imagino, usted, Marcelo, que estos son los requerimientos nuevos de las encuestas y todas las empresas deben presentar esto. Lo ha descrito usted de manera brillante, Jimena, brillante. Entonces, volvemos a la conclusión inicial. No son un tema privado, son un tema público. El órgano electoral es corresponsable de la calidad de las encuestas, porque en última instancia el órgano electoral es el que autoriza la publicación de las encuestas
Y el órgano electoral tiene que estudiar exactamente el momento, no solamente el momento, la metodología, el tamaño de la muestra, la fórmula probabilística, tiene que establecer además la forma, si es presencial, si es telefónica, y a raíz de todo ese estudio dice, ok, usted lo ha descrito de manera brillante. Por lo tanto, cuando alguien desconfía de las encuestas, también hay que preguntarle al órgano electoral por qué ha permitido la publicación de esas encuestas. En este caso, tanto la primera como la segunda encuesta han sido autorizadas por el órgano electoral, por lo tanto el órgano electoral está diciendo con esa autorización que las encuestas están bien hechas. Bien, es llamativo, ¿no? Antes de ir con Manfredo, vamos a poner, por favor, primero le mostramos un cuadro con muchísimos números, ¿vieron, no? Hoy bajamos los números a solo 2 columnas y vamos a comparar solamente las 2 encuestas que se conocieron hoy. Ponemos en la pantalla, por favor. Ahí están las 2 encuestas, ahí están sus diferencias. Al lado izquierdo, Captura Consulting para Poder y Placer. Al lado derecho, CS Mori para Unitel. Al lado izquierdo, del 14 al 21 de febrero. Al lado derecho, del 15 al 22 de febrero. En el lado izquierdo, margen error, más menos 4.6%. Lado derecho, margen de error, más menos 4.64%. ¿Qué mide Captura Consulting? Gary Áñez 31.7, Johnny Fernández 31.1. La diferencia en rojo 0.6. La otra encuesta, la de CS Mori, Gary Áñez 25.3, Johnny Fernández 33.7. La diferencia 8.4. Son 2 fotografías tomadas en las mismas fechas y han salido imágenes diferentes. ¿Qué pasa con los otros candidatos? Angélica Sosa 10.6, 8.2 en la otra. Rolly Aguilera 9.3 con Captura, 8.4 con CS Mori. Adriana Salvatierra 9.8 y en 10.2. Si ustedes se dan cuenta, acá hay modificaciones incluso en las posiciones. Porque la cuarta, de Captura es la tercera de CS Mori, ¿no? O sea, no cambia solamente los porcentajes, cambian las posiciones. Y Angélica Sosa, que es tercera en Captura Consulting, es quinta en CS Mori. Vamos al otro cuadro, por favor. Esto es importante. Esto es lo que queda sin definirse. Al lado izquierdo, indecisos para Captura Consulting es de 2.9%. No voy a votar 0%, ninguno blanco nulo 2.9%. Todo lo que suma esto es 5.8% en el caso de Captura Consulting. En el caso de CS Mori, indecisos 9.2, no voy a votar 0, ninguno blanco nulo 2.4. Todo lo que suma es 11.6. Manfredo, te escuchamos. Bueno, evidentemente yo quiero empezar por una cuestión que es básica. Estas diferencias llaman la atención y llaman a la desconfianza que mucha gente está teniendo con el tema de las encuestas, ¿no es cierto? Esto no es raro en el debate que se está viendo actualmente, sobre todo en las redes sociales. Primero. Segundo, evidentemente, y como bien lo decía Marcelo, las encuestas están normadas y tienen la fe pública, es decir, se supone de que estas encuestas, tanto la de CS Mori como la de Captura, han seguido el marco procedimental. Y tercero, la gran pregunta es, y eso yo cuestiono al Tribunal Electoral, si el Tribunal Electoral ha autorizado la publicación de ambas encuestas, ¿ya?, creo que está cometiendo un grave error en su rol de fiscalización, porque si observó la diferencia de ambas encuestas, la diferencia tan llamativa de ambas encuestas, siendo que utilizan la misma ficha técnica en términos técnicos, ¿no? Están utilizando casi la misma muestra poblacional, están utilizando casi el mismo margen de error, están utilizando el mismo nivel de confianza. ¿Por qué? Y eso debió preguntarse el supervisor, ¿por qué las diferencias son tan grandes? Y convocar a las 2 empresas encuestadoras y decirle, señores, esto no se publica hasta que nos den una explicación qué puede estar pasando técnicamente para que esté dando este resultado. Ahora,
si nosotros vemos en los cuadros que ha pasado acá hace un momento, el cuadro comparativo, a mí me llama la atención las grandes diferencias, sobre todo que se van mostrando en la encuesta de CIES Mori. La encuesta de Captura Consulting tiene un nivel comparativo con la anterior encuesta de crecimiento razonable. En cambio, la de CIES Mori nos está mostrando un crecimiento totalmente inusual en la tendencia que puede darse. No lo estamos cuestionando. Yo estoy preguntándome, digamos, ¿no? Y el nivel de indecisos. ¿Qué está pasando con el nivel de indecisos que está manejando CIES Mori y el nivel de indecisos que está manejando Captura? El nivel de indecisos no debería tener grandes variaciones, porque es la misma muestra, a no ser, y eso habrá que ver otro tipo de información, que la segmentación de donde se ha tomado la muestra sea distinta, porque es muy distinto, depende de dónde le damos mayor peso a la muestra. Si le damos mayor peso en área urbana central o le damos mayor peso en área periurbana, eso puede hacernos variar el resultado final de la encuesta. Pero por la ficha técnica y si la lógica de la aplicación estadística es la correcta, ¿no? Debieron o deben haber ambas encuestas tomado los porcentajes en función a habitantes que están asentados en áreas urbanas central como en área periurbana de la ciudad capital. Yo los invito a ambos, en este momento no hemos encontrado en la página de la red Unitel, yo los invito a ver la cantidad de indecisos en todas las mediciones que ha hecho en este caso CIES Mori. Parece que en todos los casos la cantidad de indecisos es muy alta, ¿no? Estamos hablando de que, a ver, le pregunto así, Marcelo, ¿qué dice la lógica? Los indecisos de la primera medición a la última, si se hicieran 3 o 4, ¿los indecisos van creciendo o van decreciendo? No, pues la lógica es simple, Jimena, los indecisos tienen que decrecer. Entre más se acerca el día de la elección, la gente define su voto con mayor facilidad. Por lo tanto, los indecisos deberían decrecer. Puedes partir con 25, luego estar en la segunda con 20, en la tercera con 17. Y claro, tienes una lógica además electoral, no es extraño para el mundo del análisis de las estadísticas, de que mire esto que está en la pantalla, por favor. Entre el 10 y el 11 Marcelo, de indecisos, lo cual es normal. Lo ponemos en pantalla plena. Miren, por favor, la última línea. La última línea es la suma de indecisos, no voy a votar ninguno blanco nulo. La primera que hizo Unitel, que hizo CIES Mori, el total de esa gente indefinida solamente era 20.8. Luego la encuesta de Captura Consulting tenía el mismo 20.8. Luego la tercera, la de CIES Mori, tenía 22.9. La de Captura hoy ha tenido 15.5. Y la de hoy de CIES Mori tiene 30. Ese 30%, Marcelo, es llamativo, y la que hizo Focaliza para la Red 1 tiene 13.8. Si comparamos las últimas 3 mediciones, la quinta, la sexta y la cuarta, la quinta tiene total de gente indefinida 15.5. La de CIES Mori 30.2 y la de Focaliza 13.8. Pregunto si ese 30% llama la atención. Muchísimo, Jimena. Claro que muchísimo. Sí. Reitero, muchísimo, porque no es lógico en un comportamiento electoral. Si está usted a una semana y unos días, o una semana y media, o 2 semanas del proceso electoral, el índice, el porcentaje de gente indecisa tiene que rebajar, que la gente ya ha visto el rendimiento de los candidatos, ya ha visto las propuestas, ya ha visto la campaña, por lo tanto ya, por supuesto, dirige su voto. Ahora, le doy otro dato que es importantísimo. Cuando usted tiene 30% de nivel de indecisos, esa encuesta no dice nada. Esa encuesta no dice nada.
Miren el caso de La Paz, por ejemplo. En el caso de La Paz, indeciso, Gobernación de La Paz 25.9% y blanco nulo 6.2%. No dice nada, absolutamente no dice nada, porque cuando usted tiene un porcentaje tan alto de gente indecisa, los resultados que usted presenta, tanto en la intención de voto como el consolidado, que es la suma de los votos válidos, puede variar considerablemente. Eso ha pasado en la anterior elección exactamente. Las encuestadoras tenían casi 20% de gente indecisa e hicieron sus proyecciones. Lo hizo Sies Mori. Voy a dar nombre y apellido, no voy a ocultar las cosas. Sies Mori trató de hacer un análisis inferencial de la atracción de voto en base a esa cantidad de 20% de indecisos. Y ese análisis inferencial de atracción de voto, que son por las preguntas de segundo plano, las preguntas de control, Sies Mori dijo, señores, vamos a ir a una segunda vuelta con una diferencia de 5% entre el primero y el segundo. ¿Por qué? Porque según Sies Mori, entre esos indecisos había mayor capacidad de tracción del voto, así se le llama, a Carlos Mesa. Y esta fue una inferencia, un trabajo inferencial que hizo Sies Mori. Todos sabemos cuál fue el resultado, ¿no? ¿Qué es lo que nos cabe analizar para que la población se lleve una orientación mucho más concreta? El fenómeno de lo que significa la actitud del elector frente a las candidaturas, ¿no? Y era lo que yo venía explicando. ¿Qué es lo que observamos y el resumen que podemos hacer de esto, más allá de los datos? Que hay tendencias que están ya marcadas. Todo lo que pierde Angélica Sosa y lo que pierde Rolly Aguilera, por ejemplo, lo gana Gary Áñez. En ambas encuestas sucede exactamente lo mismo. Todo lo que pierde o puede ganar Adriana Salvatierra, en el caso de la encuesta de Sies Mori, lo que gana Adriana Salvatierra lo pierde Johnny Fernández. ¿Por qué? Porque están trabajando el mismo segmento electoral. Entonces, en conclusión, tenemos un segmento electoral que seguramente está ubicado en la zona de urbano periférica, que tiene una mayor tendencia a votar por candidatos que tienen mayor acercamiento o mayor característica popular, ¿no? Lo que alguna vez Silva decía, a lo nacional popular, ¿no? Es decir, gente que tiene está ubicada en cierto segmento de la población. Y hay gente de la zona más central que vota seguramente en su tendencia a ciertas candidaturas. Entonces, aquí lo que vamos a tener que observar es que qué van a hacer con estos datos, olvidándose de los resultados probables, los estrategas de campaña, cuando ven que tienen candidatos que le están comiendo el voto, para consolidar y fidelizar el voto, que es el desafío que tiene, por ejemplo, Gary Áñez, en todo ese globo de crecimiento. Ese globo va a ser un globo que se va a solidificar hasta llegar al final del proceso electoral. Johnny Fernández es más estable, digamos, en el comportamiento de su votación. En ambas encuestas está dentro de los márgenes del 28 al 31%. Si es que aplicamos el margen de error de las encuestas, vemos que ha tenido un crecimiento sostenido desde que empezó su campaña y tiene un voto, podríamos decir, más fidelizado. Tiene menos tendencia a caerse. Ahora, evidentemente también otro dato es que tiene poco techo para crecer, porque si nos vamos a la encuesta de ¿Poder y Placer o de Poder y Placer, y esa encuesta está con un buen cálculo distributivo, ¿no es cierto? Prácticamente la franja de indecisos está ya asignada. O sea, ya no hay indecisos en esa encuesta. Sí, en la de captura consultiva. En el caso de Sies Mori, por ejemplo, los indecisos son 9.2. Claro, en el caso de Sies Mori hay mucho para repartir, todavía 9%, que no es también un gran número. Pero en el caso de captura ya el número de indecisos está recortado. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Qué es lo que puede suceder? Que
el comportamiento electoral que se pueda dar en este periodo de tiempo que nos queda Permítame, Manfredo. Va a ser quién se gana los votos de quién, o Vamos a quién precisar. sostiene y se mantiene en sus votos. Ponemos el cuadro, vamos a precisar. Vamos a precisar, por favor, los indefinidos de una y los indefinidos de otra. En el caso de Alcaldía Santa Cruz, por favor. Ahí está. En el caso de Captura Consulting, todo suma 5.8, indeciso y ninguno blanco nulo. En el caso de CIES Mori, todo suma 11.6, el 9.2 de indeciso más el 2.4 de ninguno blanco nulo. Tengo que cerrar, se me acabó el tiempo, les agradezco muchísimo a ambos, ha sido muy valioso. Y bueno, la idea ¿cuál es? Es que la gente esté más orientada, ¿no? Porque si las encuestas terminan siendo protagónicas y dan estos dos datos tan diferentes, me imagino la gente lo que podrá pensar, ¿no? La confusión que tendrán. Y bueno, me imagino que sobre esto hay mucha tela que cortar. Así que aguardaremos para ver la evolución del tema. Gracias a ambos. Buenas noches.